Vieron que recién el televisor hizo un upgrade. ¿Está listo para hacer un upgrade también en esta mañana? No hace falta resetear, ¿eh? No se me quede así, como el televisor, no. Pero vamos a hacer un upgrade, porque cada vez que venimos a la casa del Señor es como que subimos un escaloncito más arriba a su presencia para tener una semana victoriosa. Por eso es un gran tiempo, un lindo tiempo. Y en estos domingos, que creo que comenzamos el domingo pasado, el pastor Andrés predicó sobre el libro de los Hechos, lo vamos a hacer durante 12 domingos seguidos, o sea que este es el segundo domingo, sobre un estudio, pero no un estudio, sino que vamos a sacar enseñanza de todo lo que hay en el libro de los Hechos. Por eso se llama Así se hizo, porque el libro de los Hechos es historias de cómo comenzó la iglesia cristiana. Los primeros pasos de los apóstoles. Hay tantas cosas en el libro de los Hechos, pero vamos a tratar de sacar para nosotros algo especial en esta mañana, algo que el Señor tiene para nosotros, algo quizás un poquito distinto. Es una serie donde queremos nosotros enfocarnos en cómo esa primera iglesia se desarrollaba y escuchar lo que los apóstoles nos decían y lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Los apóstoles, cuando Jesús ascendió, tuvieron que tomar algunas decisiones, o debieron tomar una decisión muy importante. Y claro, no estaban acostumbrados a tomar decisiones solos. ¿Por qué? Porque ellos habían caminado 3 años con Jesús. Y era muy fácil cuando caminaban con Jesús, porque Jesús estaba al lado de ellos. Entonces le decían, maestro, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le parece mejor que hagamos esto? Che, Jesús, ¿vamos para allá? Y Jesús respondía. Eran amigos, eran un equipo de trabajo. Pero de pronto sucede lo que estaba escrito: Jesús es capturado, es crucificado, a los 3 días resucita y sigue 40 días caminando con ellos. Dice la Biblia que por 40 días estuvo con los discípulos y con los apóstoles y predicando Jesús resucitado. Y después se fue al cielo. Ahora lo vamos a leer. Después se fue al cielo. Y resulta que, claro, ellos se encontraron solos, desamparados los apóstoles, porque dijeron, ¿y ahora a quién le preguntamos? Jesús se fue al cielo. Y estaban como estamos nosotros, que no, estaban peor. Ahora les voy a decir, estaban peor. Ellos estaban totalmente perdidos. Pero siempre me acuerdo ese pasaje que Jesús dice, bienaventurados los que sin verme creen, felices los que sin verme creen. Porque resulta que los apóstoles estaban con Jesús y era muy fácil para ellos. Pero resulta que se encuentran solos y tienen que tomar una decisión. Simples mortales. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos. Porque los hechos, ¿qué son? Hechos, cosas que sucedieron y que este libro nos la cuenta. Entonces vamos a leer en el Hechos, precisamente capítulo 1, versículo 12, vamos a leer lo que sucedió cuando ellos se enfrentaron a una decisión. ¿Qué pasó cuando se enfrentaron a la primera decisión sin Jesús? Entonces dice, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. 1 kilómetro, 10 cuadras. ¿Después de qué? Después de ver cómo Jesús ascendía. Ellos fueron, vieron cómo Jesús se iba al cielo en las nubes, dice, y regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Regresaron. Hechos, también 1, pero ahora del 15 al 17, dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas,
quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Y luego sigue diciendo en el versículo 21, dice, entonces ahora, dice Pedro, tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, hacía poquito, dice, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron. Oh Señor, dijeron, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas. Porque Judas se había ahorcado. Dice, en este ministerio, porque él nos ha abandonado, Judas, y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Claro. El número 12 era muy importante porque el número 12 representaba al pueblo de Israel, eran las 12 tribus. Entonces de pronto uno de ellos, Judas, ya no es más apóstol, se murió, se suicidó. Entonces Pedro, Jesús se había ido al cielo, dice, ok, quedamos 11, tenemos que elegir a uno que reemplace a Judas. Y entonces, como cuenta ahí la Biblia, eligen a 2. Entre los 2 echan suertes, que era una práctica muy común entre los judíos, echaban suertes, elegían, y sale favorecido Matías. Matías, ¿qué le pasó a los discípulos en su primera decisión sin Jesús? Simplemente se equivocaron. Se equivocaron. Ellos entendieron que debían cubrir el puesto vacante de apóstol. Judas ya no estaba, había que llamar a otro porque el número 12 era muy importante. Era muy importante. Tenían que ser 12 porque representaban a las 12 tribus de Israel. La decisión que tomaron, en realidad, la pregunta es, ¿fue buena o fue mala? En realidad fue buena, porque era lo que había que hacer. Había que elegir a una persona para que fuera apóstol y ocupara el lugar de Judas para que fueran 12. Era muy importante que fueran 12. Acuérdense que la simbología era algo muy importante en esas épocas y en Oriente. Pero resulta que se equivocaron, porque Matías era algo bueno, pero Dios tenía preparado algo mucho mejor. Ellos tomaron lo bueno. Era bueno, no había problema. Era de buen testimonio, perfecto, era testigo de la resurrección. Matías cubría todo, todos los requisitos. Se pusieron de acuerdo, oraron, echaron suerte, salió Matías. Gloria a Dios, era bueno, pero no era lo mejor. No era lo que Dios estaba preparando para ellos. Dios tenía otro plan en mente. Luego las Escrituras confirman indiscutiblemente que Pablo fue el elegido, el apóstol de Jesucristo fue elegido para ser ese número 12, fue Pablo. Y fue directamente escogido por Dios. Fíjense que luego en Gálatas 1, capítulo 1, verso 1, Gálatas, escribiéndole Pablo a los Gálatas, les dice, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas. No fui nombrado por los otros que quedaron, no fui nombrado por los 11, ni por ninguna autoridad humana, dice, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Interesante. Dios tenía algo preparado mucho mejor. Lo tenía preparado a Pablo. Claro, ellos todavía no entendían. Pablo ni siquiera era creyente. Pablo era perseguidor de la iglesia, no les entraba en la cabeza. Pero Dios tenía planes que iban mucho más allá de lo que a ellos les entraba en la cabeza. Dios quería una persona convertida absolutamente que pudiera predicarles a los que no eran judíos, a los gentiles,
que pudiera llevar el Evangelio al resto del planeta. Y Matías no cumplía ese requisito. Dios tenía algo mucho mejor y los discípulos escogieron solo lo bueno, porque no sabían. Pero resulta que ellos se equivocaron en algo que es donde nosotros nos equivocamos mucho también. Jesús les había dicho, muchachos, esperen. Take it easy. La primera orden de Jesús, luego de resucitar, fue esperen, no hagan nada, solo esperen. Vamos a leer en Hechos 1, 3 y 4. Estamos ahí, cuando nace todo esto. Durante los 40 días después que sufrió y murió, dice el libro de los Hechos, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Y en el 8 dice, porque recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Dice, quédense quietos, no hagan nada, esperen hasta que el Espíritu Santo llegue a ustedes. No hagan nada porque el Espíritu Santo es el poder que les falta, es el poder de Dios en ustedes. Por eso es Cristo en nosotros, es el Espíritu de Cristo en nosotros. Si no, simplemente serían una religión más, el hombre luchando. Pero esperen, porque la diferencia es que el Espíritu Santo en ustedes les dará el poder que necesitan. Por eso luego la Biblia dice, mi poder se perfecciona en la debilidad de ustedes. Hasta aquí llegan ustedes, humanamente bárbaro, ningún problema. Todos en el mundo llegan hasta aquí. El cristiano llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo completa y le da el poder que necesita para triunfar en la vida y en todo. Por eso le dice, no hagan nada, no tomen decisiones, simplemente esperen que llegue el Consolador, el Espíritu Santo. Se los dijo clarito, fue una orden, no se vayan a ninguna parte, quédense juntos, tranquilos en Jerusalén, juntos. Y el Espíritu Santo llega, y llega justo en Pentecostés. Pentecostés en realidad es una fiesta que los judíos celebraban, se llama la fiesta de las semanas, o en Sukkot, la fiesta de las semanas, se celebra 50 días exactos después de la Semana Santa. O sea, la Semana Santa judía, la Pascua judía, que es cuando recuerdan cuando salieron de Egipto, que estaban esclavos, etc. Esa es la Pascua. 50 días después es Pentecostés. Jesús fue crucificado en Pascua, resucita a los 3 días y predica 40. 40 días se queda resucitado con los discípulos y se va al cielo. Entre el día 40 y el día 50, que es Pentecostés, hay solo 10 días. Y Jesús le dice, estos 10 días que yo no voy a estar, tranquilos muchachos, esperen. Son 10 días nada más, esperen. Pero resulta que triunfó la necesidad de cubrir algo. Los apóstoles sabían que había que buscar al número 12. Y triunfó más esa desesperación de hacer que la orden de esperar. E hicieron algo, y ese algo que hicieron fue bueno, pero no fue lo mejor que Dios había preparado para ellos. Porque el día de Pentecostés, acá vamos a leerlo también, que es ya en el capítulo 2 y los versos 1 al 3, dice que el día de Pentecostés, el día de la celebración judía del Sukkot, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Todos los creyentes. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas de lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es ahí cuando se cumple lo que Jesús
había predicho la llegada del Espíritu Santo. Esos 10 días estaban solos, por eso tenían que estar quietos, porque se iban a equivocar con cualquier cosa que hicieran, porque no tenían el respaldo del Espíritu Santo. Entre el día 40 y el día 50, 10 días, pero no lo lograron, y tomaron una decisión muy importante y metieron las patas. Las 4 patas metieron, como decía un amigo mío, no 2, 4 metieron. Entonces, la llegada del Espíritu Santo es algo muy, pero muy importante, es un clic en la historia, porque cambia, es como, ¿se acuerdan cuando cambiábamos de canal el televisor, pero no lo hacíamos con el control, que decía trac, trac, trac? Bueno, ahora cambiamos del antiguo pacto, del pacto de la ley, del pacto escrito, al nuevo pacto, donde la ley ya no estaba escrita, estaba en los corazones de las personas, donde ya Dios no se revelaba en el lugar santísimo del tabernáculo, sino que se revelaba en la vida de cada persona. Es un clic importantísimo, es la llegada de Dios a las personas, el Espíritu de Cristo a cada persona. Entonces, es el clic que cambia del antiguo pacto al nuevo pacto. El nuevo pacto, como decía Jeremías 31, 33, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Esto lo dice Dios, lo escribe Jeremías. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cristo en nosotros. Eso era lo que ellos tenían que esperar. Y no lo esperaron. Yo no sé qué parte diría, qué parte no te queda clara, le diría a los apóstoles. ¿Qué parte no te queda clara que estaban solos esos 10 días? Jesús se había ido, el Espíritu Santo todavía no había llegado. No hay que tomar decisiones porque todavía faltaba el poder, el poder. Se equivocaron en algunas cosas los discípulos, pero lo importante es que se equivocaron con buenas intenciones, se equivocaron orando, se equivocaron haciendo lo que tenían que hacer, se equivocaron haciendo lo bueno. Porque uno siempre piensa que las equivocaciones son malas, que las equivocaciones son, oh, me equivoqué, metí la pata, tengo que salir de ahí. Pero no, ellos se equivocaron, pero en realidad no se equivocaron. La equivocación de ellos fue no esperar. Porque si ellos hubieran esperado, hubieran entendido que había un plan muy superior a ellos, que había otro nivel, que había un upgrade, que ellos todavía no lo habían recibido. Todavía no se había tildado el televisor. Le faltaba el upgrade, que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ellos se equivocaron y fíjense que fue simple, porque los 12 apóstoles originales fueron todos elegidos por Jesús. Y Él nunca les delegó esa función a los apóstoles. Nunca le dijo a los apóstoles, cuando yo me vaya ustedes elijan otros apóstoles, nunca. Todos fueron elegidos por Él. Luego, los apóstoles señalaron a 2, a Barsabás y a Matías. Eso habla de que había cierta indecisión en ellos, que no estaban totalmente seguros de lo que tenían que hacer. Y esa indecisión se concreta cuando echaron suertes. Es como echar dados para ver quién sale. Ahora, eso era una costumbre bastante común entre los judíos. No era algo malo, era algo común, era algo cultural. Pero Jesús nunca había elegido a sus apóstoles con los dados. Y ellos lo quisieron hacer de esa manera. Ahí había cosas que no estaban encajando. Había una que ahora lo vamos a ver. Ellos no se sintieron incómodos con las decisiones que estaban tomando, porque esa incomodidad te la da el Espíritu Santo. Esa incomodidad que dice, me estoy equivocando, no me siento cómodo, no me siento bien. No, ellos no la tenían, porque el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos. Era un periodo muy cortito, solo había que esperar, solo había que tener el Espíritu Santo para saber cómo moverse.
Entonces, finalmente eligieron a Matías, y Matías desaparece en la historia bíblica, jamás se lo menciona, pero aparece Saulo de Tarso, que tiene ese encuentro con Jesús y se convierte en el apóstol número 12, que cumple el plan de predicarle el evangelio a los que no eran judíos. Matías era bueno, pero Pablo era lo mejor. Lo que Dios tenía preparado para la iglesia era Pablo. Pero Matías era bueno, ¿eh? Muchas veces esperar en Dios hace la diferencia entre tener lo bueno y está todo bien, o tener lo mejor, Pero en aquel entonces triunfó esa inquietud de saber que hay algo que hacer y no hacerlo. Porque es difícil no hacer nada, ¿eh? Es difícil quedarse en silencio, es difícil quedarse tranquilo. ¿Ustedes saben que la impaciencia engorda? Miren, el gran secreto, y son estudios reales, que el gran secreto de la comida rápida, que es lo que engorda, es que es rápida. Ese es el secreto. Es un tema comercial. La comida rápida es rápida. ¿Por qué? Porque la gente no tiene tiempo de esperar por una comida saludable, porque una comida saludable demora tiempo de preparación. Entonces optan por la comida rápida y la comida rápida engorda. Es una estrategia. Toda la comida que engorda es rápida. Fíjense. Es rápida. Hace mal, es rápida. Por eso la impaciencia que nos genera, y somos impacientes. ¿O usted nunca apretó 2 o 3 veces el botón del ascensor cuando no venía, aunque la luz estaba prendida? Somos impacientes. No ganamos nada apretándolo, porque ya el ascensor, la luz está prendida, y sin embargo lo volvemos a apretar. Y nos miramos y si soy un tonto apretando, pero vuelvo a apretar porque estoy impaciente, este ascensor no viene. Somos impacientes. Pero ahora, la gran pregunta que tenemos hoy, en estos minutos que nos quedan, que no van a ser muchos, se los prometo, ¿es solo cuestión de paciencia la diferencia entre tener lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros o lo que nosotros podemos hacer humanamente, que puede ser bueno o malo, pero sí puede ser bueno? ¿Es solo cuestión de paciencia? ¿Cómo saber si debo tomar lo bueno que veo o esperar lo mejor que aún no veo? Esa es una pregunta muy importante, porque nosotros no lo tenemos a Jesús acá al lado para preguntarle, Jesús, ¿es esto o espero otra cosa? No lo tenemos. Los discípulos estaban acostumbrados a caminar físicamente con Jesús. De pronto, cuando Jesús se fue, estaban como nosotros ahora. No sabemos cómo manejamos esto. Si por esperar lo mejor me pierdo lo bueno. Si por pasarme la vida, decir, bueno, estoy sentado en una silla porque me quiero comprar el mejor de los sillones. Y nunca puedo comprarme el mejor de los sillones y me muero sentado en una silla. ¿Por qué? Si podría haber comprado un sillón intermedio, no hubiera sido el bueno, pero era un intermedio en vez de... Pero, ¿por qué a veces ¿cómo sé cuándo es lo mejor y cuándo es lo bueno? ¿Cómo sé que esto es bueno o es lo mejor? ¿Cómo sé las diferencias? Y esa es la gran pregunta a cada rato de nuestras decisiones. ¿Será este el trabajo o Dios tendrá otro mejor para nosotros? ¿Será esta la pareja? ¿O Dios tendrá otra u otro mejor para mí? ¿Será esta la casa que tengo que comprar? ¿O Dios tendrá otra mejor para mí? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo evitamos la equivocación que les pasó a los discípulos en esos 10 días? ¿Cuándo tengo que esperar y cuándo tengo que actuar? Siempre me acuerdo de un chiste que ustedes lo conocen, por supuesto, por eso no espero que se rían, ¿no? Pero ustedes se acuerdan de ese hombre que estaba en medio de una inundación terrible y se sube al techo de su casa y el agua empieza a subir. Todos lo conocen, ¿verdad? Pero miren la información y la enseñanza que tiene este chiste, ¿no? Que
el agua comenzó a subir, ya estaba por acá, él parado arriba del techo. Entonces pasan unos vecinos con una canoa y le dicen, vecino, ¿lo llevamos? No, yo estoy orando, el Señor me va a rescatar. Y los vecinos se van, el agua sigue subiendo, llega acá y llega un bote de la Cruz Roja. Y le dice, Señor, súbase que se va a ahogar. No, tranquilo, yo me quedo, Dios me va a ayudar, yo ya oré. Ya el agua estaba acá. Hacía así para respirar y viene un helicóptero. Y le dice, no, yo estoy esperando en Dios, váyanse. Y se muere ahogado. Entonces llega al cielo y le pregunta a Dios, pero Señor, dice, yo estuve esperando en ti, oré y esperé en ti. Y Dios le dice, pero te mandé a los vecinos, te mandé un bote y te mandé un helicóptero. ¿Cómo saber que eso es lo que Dios me manda o tengo que esperar otra cosa? Es bien complicado este punto, ¿eh? Es bien complicado. Hay algunos lugares a donde nosotros tenemos que estar para tener la orientación precisa de Dios. Hay lugares comunes a los que tenemos que acceder para buscar la orientación de Dios antes de tomar una decisión importante, trascendental. No le digo todas las decisiones absolutas, porque uno vive tomando decisiones, que si salgo 5 minutos después, que si salgo 5 minutos antes, pero hay decisiones que marcan la vida, no solo la vida de uno, sino la vida de la gente que rodea a uno. Entonces, una de las cosas es decirle a Dios la duda que tengo acerca de lo que tengo que hacer. Dios lo sabe, pero Él quiere que nosotros lo digamos y muchas veces en voz alta. Porque varias veces vemos en la Biblia que Él dice que nos enseñan a orar en voz alta. Entonces que Dios nos escucha sin que emitamos palabra, pero nosotros no nos escuchamos. Entonces es como que la Biblia dice, muchachos, ustedes tienen una duda, díganse a sí mismo y díganmelo a mí en oración. ¿Cuál es la duda? A ver, ¿cuáles son las alternativas que tienen para que veamos cuál es la mejor, no solo la buena? ¿Cuál es la mejor? Porque a veces es fácil tomar decisiones entre una mala y una buena, pero cuando es buena y es mejor, ahí es complicado. Entonces, la oración, la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, la letra está muerta, pero el Espíritu le da vida a esa letra. Entonces, cuando nosotros, por eso la Biblia atraviesa las generaciones y culturas y siempre es válida, porque no es la letra, es el espíritu de la letra. O sea, es el espíritu que está en nosotros, que nos habla a través de lo que nosotros leemos. Por eso, un mismo pasaje le ha hablado a una persona que vivió hace 2000 años y a una persona que está hoy, con culturas y situaciones totalmente distintas, pero es el Espíritu Santo que está en uno que nos habla a través de su palabra. Por eso leerla o memorizarla, porque a veces no tenemos la oportunidad de estar abriendo el teléfono o la Biblia física, pero sí memorizar pasajes es tan importante porque Dios nos habla acerca de nuestras decisiones a través de su palabra, a través de su Espíritu y a través de su palabra. Y nos habla muchas veces con una palabra que mencioné recién, que es esa incomodidad de espíritu o comodidad de espíritu. Cuando uno siente, y por eso el Espíritu Santo es tan importante, porque completa lo que el humano no puede, es Cristo en nosotros y siente que algo está en línea con lo que Dios quiere, o no lo siente. A usted le debe haber pasado que llegó a un lugar y no se siente cómodo en este lugar, o no se siente cómodo tomando esta decisión. Entonces es la lectura de la palabra con el Espíritu Santo en uno, produce esa comodidad o incomodidad para poder tomar una decisión acertada. Luego, el consejo. La Biblia habla que la sabiduría se halla en el consejo de líderes espirituales, por supuesto, e instruidos. Si usted quiere saber algo sobre propiedades,
No le pregunte a un carpintero, pregúntele a alguien que sepa sobre propiedades. Y si quiere saber algo sobre la mesa, pregúntele a un carpintero. Digamos, líderes que tengan, digamos, conocimiento de ese tema y que además sean espirituales. No le pregunte a cualquiera, porque entonces no lo va a orientar en la línea correcta. Entonces, el consejo de gente espiritual que tenga conocimiento del área esa. Pero hay también 3 actitudes esenciales que nos marca la Biblia de cómo nosotros tenemos que estar. Una de ellas es que primero tenemos que tener una convicción interna que Dios siempre va a darnos lo mejor, que Él tiene preparado para nosotros lo mejor, aunque no lo parezca en el momento, lo mejor. Es una convicción interna. Luego la confianza, que está muy asociada a esa convicción, la confianza de que sus promesas son una realidad y que si Él promete que va a estar conmigo en los momentos difíciles, está conmigo. Entonces esa convicción, esa confianza y luego esa paciencia. Eran solo 10 días que los discípulos tenían que esperar. Y para mí, a pesar de que puede sonar como algo muy tomado de los pelos, sacar una enseñanza de esto, para mí es súper importante porque es tan importante aprender de las cosas que salen bien como aprender de las cosas que salen mal. La elección de Matías en esos 10 días que el Espíritu Santo todavía no había llegado fue una decisión equivocada, buena, pero no la mejor. Entonces aprender de eso, porque nosotros vivimos apurados tomando decisiones que son buenas. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de la palabra, porque oramos, porque todo, pero apuradas. Y entonces son solo buenas y no son las mejores. Entonces esa paciencia, y aquí está el centro del mensaje de hoy. El centro del mensaje. Aprendamos pronto realmente la enseñanza, porque muchas veces nuestro apuro nos lleva a tener cosas buenas cuando Dios tenía preparado para nosotros algo maravilloso. Quiero terminar con un pasaje que solo es del Antiguo Testamento, pero solo puede concretarse cuando nos referimos al Nuevo Testamento. O sea, es un pasaje que se hace realidad luego de Pentecostés. Se hace realidad solo para los que tienen el Espíritu Santo, para que los que el Espíritu de Cristo es parte de ellos. Por eso nosotros somos Cristo en nosotros, Christ in us. Cristo en nosotros hace toda la diferencia. Cristo en nosotros es la diferencia entre una religión y una relación. Si no está Cristo en nosotros es una religión. Religión es lo que nosotros hacemos para llegar a Dios. Relación es lo que Dios hizo para llegar a nosotros. Cristo en nosotros es lo que Dios hizo. Se bajó y entró en nosotros y ahora sus leyes están en nuestros corazones y entonces podemos escuchar su voz. Y dice Isaías 30, 21. Entonces, miren qué pasaje, Isaías 30, 21. Entonces oirán ustedes decir a sus espaldas estas palabras. Este es el camino, vayan por él, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda. ¡Qué bárbaro! El Espíritu Santo te va a decir, este es el camino. Y cuando escuches esa voz, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Este es el camino, ve por él.